Cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a estar hablándoles un poco acerca de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, y esta actividad estará a cargo de mis compañeras Lidia Ofelia Bejarano, Karen Margarita Cantillo, Mónica Piedad Dueñas, Jazmín Liliana Riascos y de mi persona Stephanie Zapa Álvarez. A nivel nacional e internacional, la educación inclusiva como derecho ha sido de suma importancia, ya que esta permite garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación mediante la eliminación de obstáculos y la provisión de apoyos adecuados. Sin embargo, es de resaltar que llegar a este punto no ha sido de una manera lineal, ya que comprender las diferencias que definen el concepto de todos, como las formas de relacionarse entre ellas mismas, han experimentado cambios a través de la historia. En ese sentido, se puede afirmar que históricamente la educación ha sido un privilegio otorgado a pocos, y esto pues ha implicado la exclusión de las personas con necesidades especiales y diferentes. Sin embargo, hay que resaltar que en las últimas décadas la educación inclusiva ha experimentado una transformación significativa, pasando de una educación segregada y excluyente a una educación integradora y accesible para todos. El marco normativo internacional y las políticas nacionales de integración educativa han evolucionado para reconocer y abordar la diversidad en el aula. Iniciaremos explicándole cómo ha sido la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva con la década de 1970. Puntualmente, en el año 1975, la Asamblea General de la ONU estableció las normas sobre igualdad de oportunidades para aquellas personas que tienen discapacidad. Aquí se exhortó a la comunidad a no ejercer distinción sobre raza, sexo, idioma, religión, credos, origen, condiciones socioeconómicas o cualquier otra característica. Y según Muñoz, en el año 2009, a través de esta declaración, se promueven los cambios de políticas para asistir a la educación integrada para los estudiantes con discapacidad a las escuelas regulares. Posteriormente, en el año 1978, con el informe de Warnock, allí se introdujo por primera vez el concepto de necesidades especiales educativas y se reafirmó el derecho universal a la educación. Continuando con la década de 1980 a 1989, aquí se presenta lo que es la Ley de Integración Social del Minusválido en el año 1982. Aquí se promovió la integración educativa de esos alumnos que presentan minusvalías, permitiéndoles que reciban una educación en un centro escolar convencional u ordinario, pese a sus necesidades educativas especiales. Posteriormente, en el año 1989, se da la Convención sobre los Derechos del Niño con la ONU. Esta convención promovió la inclusión de los niños con discapacidad en los sistemas educativos de varios países. Se debe resaltar que esta convención no promovió la inclusión de los niños con discapacidad en los sistemas educativos, pero sí establece que todos los niños, incluyendo los que tienen discapacidad, tienen derecho a gozar de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales. A nivel nacional, en Colombia, en el año 1985, se establece lo que es el Código del Menor. Este código incluyó principios sobre el derecho a la educación para todos los niños, aunque no específicamente sobre la inclusión. A nivel de acontecimiento, en el año 1989 se da la caída del muro de Berlín. Esta tuvo un impacto significativo en la política global. Hablamos ahora de la década de 1990 y 1999. Realmente en estos años hubo acontecimientos que han marcado historia a nivel nacional e internacional. En 1991 tenemos en nuestro país la elaboración de la Constitución Política, donde se establecen los derechos y deberes para todos los colombianos. Se fundamenta también allí el derecho a la educación sin excepción alguna. En este mismo año en Sudáfrica se termina el régimen racista. Para 1994 tenemos la Declaración de Salamanca,
que fue organizada por la UNESCO y el gobierno de ese tiempo. Este documento estableció el principio de la inclusión en la educación, es decir, que todos los niños deben aprender juntos independientemente de sus diferencias que tengan. En este documento se establece también que todos los niños tienen derecho a la educación y deben tener la oportunidad de avanzar a cualquier nivel dependiendo su conocimiento. También se dice que cada niño tiene características, intereses, capacidades de aprendizaje diferente, pero que deben ser tenidos en cuenta y tener su aprendizaje de acuerdo a su condición. En este mismo documento se habla de que los sistemas educativos deben diseñar los programas educativos de acorde a la necesidad de cada niño o de cada persona. Para 1992 tenemos la creación de la Defensoría del Pueblo en nuestro país. Se tiene también aquí en cuenta los derechos del menor y son implementados claramente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se establecen allí las leyes de discapacidad en todos los centros educativos para este mismo año y se da la promoción de la educación inclusiva. En 1999 encontramos como acontecimiento importante el reconocimiento de las comunidades LGTBQ. Esto invitándonos así a que todos estamos llamados a apoyar a personas con diferentes capacidades o con discapacidad, que el gobierno y las instituciones están llamados a apoyar a cada una de estas personas. Muchas gracias. Continuando con la línea del tiempo, nos vamos para el año 2000 al 2010, donde celebró el Foro Mundial sobre la Educación Dakar. Este foro de educación inclusiva se lanzó con el nombre Educación para Todos, EPT, donde los países participantes se comprometieron a garantizar que todos los niños de educación tuvieran una educación de calidad, una educación más inclusiva, donde todos los participantes tuvieran la garantía de que fuera algo inclusivo. Todos los países se comprometieron a que recibieran una educación de alta calidad. En el año 2007 se da el lanzamiento del Informe Mundial sobre Discapacidad, UNESCO y OMS 2007. Este informe ofreció datos y análisis de las condiciones de vida de las personas con discapacidades de distintos países y destacó la importancia de la educación inclusiva como medio para reducir la exclusión y promover la igualdad de oportunidades. Teniendo en cuenta todo esto, podemos dar cuenta que este año fue muy beneficioso, porque a partir de estos datos logramos interactuar y dar cuenta de cuántos estudiantes y cuánto era la población inclusiva que existía. Continuando con esto, nos vamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los diferentes países a comienzos del 2008, el cual comprometió tener en cuenta todas las políticas educativas inclusivas para implementar en los diferentes programas educativos. Esto permitió que cada uno de estos programas lograran implementar oportunidades y programas que fueran beneficiosos para todos los niños y fuera una educación mucho más inclusiva, una educación de calidad. Finalizando, podemos decirnos que en el 2010 se ideó una estrategia y plan de acción para la educación inclusiva con el apoyo de la UNESCO. Varios países, tanto de África como de América Latina, desarrollaron planes de acción para implementar
políticas de inclusión educativa, incluyendo infraestructura, capacitaciones de docentes y desarrollo de materiales educativos especiales que permitieron que los estudiantes lograran interactuar y lograran obtener algo muy importante, que es el aprendizaje significativo. Todo esto lo podemos concluir que a partir entre la época del 2000 y el 2010 se pudo dar cuenta que las políticas inclusivas trajeron muchos beneficios para los estudiantes y muchos países se unieron para dar un sí a la educación inclusiva. Decenio 2010 a 2019. Por política internacional, año 2015, se dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos tienen como propósito hacer un llamado a la acción para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta y mejorar la calidad de vida y las perspectivas de todas las personas en el mundo. Su legislación es promover una educación inclusiva y equitativa de calidad. También se crea una política nacional en Colombia, Ley 1618 del 2003. Esta ley tiene por objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, de acciones afirmativas, de ajustes razonables y de la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Su legislación es una ley de inclusión que garantiza todos los derechos para las personas con discapacidad. La palabra inclusión en el ancla histórica se refiere a la integración de todos sin importar su condición. La década del 2020 al 2029 es una década que se encuentra en proyección. Aquí hablamos de una connotación muy importante de un punto que partió la historia en dos, la pandemia. Dentro de esta década se inicia una política internacional en 2020 que llega a la Convención de los Derechos de los Niños y esa actualización de la construcción de los diferentes retos que tenemos alrededor de la garantía de derechos de los niños. Entre ellos está el tema de las institucionalizaciones o los servicios de protección, con todo lo que tiene que ver con la institucionalización, también los temas educativos, los diferentes servicios a los que deben atender nuestros niños y todo lo que tiene que ver con la actualización constante de las diferentes estrategias para atender una parentalidad positiva. La legislación también crea un fortalecimiento de políticas de inclusión que están únicamente dirigidos a los efectos de la pospandemia. 4 años después, aún tenemos muchos rigores en la vida cotidiana de lo que fue la pandemia. Personas que aún no han superado crisis económicas que vivieron a raíz de la pandemia, empresas que todavía no han podido superar las deudas que adquirieron o la falta de insumos para poder atender los diferentes retos y empresas, el Estado y demás tuvieron que adaptarse a una serie de movimientos que necesitaron crear políticas que nunca antes habían sido implementadas. También hablamos de la política nacional en Colombia, ya específicamente del 2022, la política pública que nace a raíz de la inclusión y la equidad educativa. Todos sabemos que en las últimas décadas la educación colombiana ha tenido retos importantes. En el tiempo de la pandemia, mucho más porque tuvimos que cambiar la presencialidad por la virtualidad y empezar a través de medios como este a crear la posibilidad de que nuestros estudiantes pudieran tener acceso a una educación de calidad, con unos recursos óptimos que permitieran la construcción de conocimiento, aunque no tuviéramos la presencialidad ni la posibilidad de evaluar de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Este proceso de inclusión y de equidad educativa no solamente busca que los niños que no acceden normalmente al sistema educativo por diferentes ámbitos económicos tengan la posibilidad de ingresar, sino que también busca la equidad de los servicios en los planteles educativos. Aquí empezamos a hablar de las jornadas únicas para los colegios públicos, de los servicios de PAE, es decir, programas de alimentación escolar y de las rutas escolares. Querían poder abarcar todo nuestro país para que absolutamente todos los niños en el territorio colombiano puedan ingresar a un colegio y tener garantías adecuadas
de inclusión y equidad. También el saludo, les habla Estefany Zapa Álvarez. El día de hoy me encuentro con el profe Víctor Arrieta desde la institución etnoeducativa técnica en el municipio de Manaure, La Guajira. Profe, ¿cómo está? Buenos días, Estefany. Muy bien, gracias por la invitación, gracias por tu visita. Gracias a usted, profe, por recibirme. Profe, el día de hoy me gustaría que usted nos contara un poquito cómo ha sido la evolución del concepto de inclusión en institución educativa. Bueno, en mis 28 años que llevo de estar en esta institución he sido testigo de cómo hemos evolucionado en esa parte en cuanto a la inclusión, porque en los primeros momentos que llegué, uno de los choques grandes que conseguí era que venía de unos escenarios diferentes y llegó a una institución donde casi la totalidad de los estudiantes pertenecen a la etnia Wayuu. Entonces eso generó unos eventos donde se hacía necesario generar unas estrategias donde nos pudiéramos conectar y desde luego los dueños del territorio tendrían que ser prioridad, y fue así precisamente como con apoyo de la rectora que en su momento, en cuanto a la lengua materna, cuando se dictaba el francés, en ese entonces francés e inglés eran como que las asignaturas que les dolía a la mayoría de los estudiantes, y teniendo ellos su propia lengua. Entonces eso, el Consejo Académico nos dimos cuenta, lo estudiamos entonces a través de una ordenanza que la Asamblea del Departamento generó el espacio para que el Wayuunaki se convirtiera en la principal, y para nosotros pues eso fue uno de los primeros pasos que dimos de inclusión. Posteriormente nosotros desde el Departamento de Ciencias Sociales, al cual yo pertenecía en ese momento, nos dimos cuenta que en el Consejo Estudiantil quedaba conformado por estudiantes ariguna, porque los niños Wayuu no participaban por su timidez, porque no se les generaba los espacios para que ellos participaran como tal, y entonces, siendo mayoría, terminaban excluidos. Entonces dejamos de practicar un consejo estudiantil normal y lo llamamos consejo estudiantil ampliado, donde elegíamos a los representantes de cada grado, pero también incluíamos las autoridades tradicionales, que es el esquema que ellos en sus usos y costumbres practican, tienen sus autoridades tradicionales. Profe, cuando usted dice ariguna, ese término hace referencia a los estudiantes a los no pertenecientes a la etnia Wayuu. Okay. Bueno, ahí ya empezamos a incluirlos, empezamos a ver el cambio, y ellos fueron perdiendo su timidez, se fueron interesando más por sí, correcto, y se fueron motivando, y luego ahí vimos. Posteriormente quisimos seguir siendo más inclusivos, y entonces nos dimos cuenta que teníamos una población afrodescendiente bastante numerosa en la institución. Entonces le incluimos al Consejo de Estudiantes un representante, ese entraba por derecho propio, por ser afro, entraba directamente, no participaba en ninguna elección, sino que ellos elegían un representante. Excelente. Ahí fue ampliando. Después le metimos uno de la etnia Zenú, entonces ahí sí empezó a llamarse Consejo Estudiantil Ampliado. Entonces considero que la inclusión para esta institución siempre la hemos tenido en cuenta. Ha sido un proceso de aprendizaje, desde luego, pero hemos tratado de que todas las etnias, los grupos representativos tengan en la institución sus representantes, tengan voz, y desde luego pues ser escuchados. Profe, hay algo muy bonito que se desarrolla aquí en la institución, y es el convenio que se hizo con el SENA para abrirles de pronto la puerta a esos estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a una universidad, pero que con el programa técnico de agroindustria alimentaria tienen esa otra opción de vincularse al mundo laboral y empezar a estudiar desde que están en la media técnica. ¿Cómo siente usted que ha beneficiado en el tema de inclusión el programa técnico de agroindustria alimentaria a la población Wayuu y a la población ariguna? Bueno, ha sido una de las mejores alianzas que nosotros hemos tenido desde mi conocimiento de esta institución, y pienso que cualquier institución que tenga un aliado como el SENA, pues eso es una ganancia inmensa, Estefany. Para nosotros como institución, tener ese convenio, tener esa articulación que tenemos con el SENA en este programa,
ha sido una ventana nueva que se nos abrió, porque los muchachos salen con doble titulación. Es una motivación para ellos también para el desarrollo del emprendimiento, de la microempresa, y como estamos en un espacio geográfico aquí al lado del mar, antes estábamos a espaldas de eso, la articulación comercial nos permitió mirar lo que teníamos en el entorno. Entonces un buen número, en alto porcentaje de familias son pescadores, son creadores de caprinos, en fin, tienen un alto potencial económico de sustento ahí en esas dos actividades. La articulación comercial nos permitió beneficiarlos en cuanto a la formación, y desde luego que ellos llevaron esos conocimientos para ponerlos en práctica en su comunidad y en su desempeño económico y como futuros emprendedores y empresarios también, porque tenemos estudiantes que han colocado sus empresas de comida rápida con los productos que fabrican acá, que aprenden pues, en la institución, gracias a nuestro principal aliado estratégico. Así es. En este sentido, les quiero contar que el mes pasado hicimos aquí en la institución educativa técnica Eusebio Centinio Mari una feria agroempresarial donde los estudiantes plasmaron unos productos innovadores. Allí prepararon productos a base de pescado, productos utilizando la iguaraya, que es el fruto del cardón, que es lo que más se encuentra aquí en la zona de la Alta Guajira, y preparando productos a base de la leche caprina, que es otra de las materias primas más predominantes acá en la zona. Profe, muchas gracias. Gracias a usted, Stephanie, por la visita, gracias por darnos la oportunidad de mostrar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.